Si estuvieras compitiendo con tus amigos a ver quién arroja la pelota lo más lejos posible, conocer sobre la física te ayudaría a ganar. El tiro de proyectil o movimiento parabólico es muy común dentro de la física. Todos en algún momento hemos arrojado un objeto y hemos observado el movimiento curvo hacia el suelo. Una de las características más importantes que nos interesa del lanzamiento de proyectiles es la distancia que recorre el objeto a nivel del suelo. A esto le vamos a llamar alcance máximo. Para entender mejor esta clase debes tener conocimiento acerca de desplazamiento, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variado y, muy importante, descomposición de velocidades. Desde la antigüedad, el hombre ha ideado máquinas que lancen objetos en forma parabólica. Pero estas máquinas no eran tan eficientes, ya que los constructores no conocían lo que tú aprenderás en este video. Empecemos con un poco de historia sobre el cañón. Más o menos en el siglo XIII, allá en el Oriente Medio, se inventó el primer cañón de mano, en la batalla entre los mamelucos y los mongoles. Para poder alcanzar a su oponente a larga distancia, necesitaban lograr que el cañón tuviera un alcance máximo. Y esto solo se logra gracias a dos variables: la velocidad con la cual se arroja el proyectil del cañón y la inclinación de este. Y con respecto a la competencia de tus amigos, podemos decir que ganará el que le aplique mayor velocidad al lanzamiento, que es obvio, pero también podemos decir que ganará el que conozca el ángulo correcto que permita que la pelota tenga un mayor desplazamiento. Cuando arrojamos un proyectil debemos entender que se mueve en dos dimensiones, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Estos dos movimientos son diferentes y esto es debido a que la aceleración de la gravedad solo afecta al movimiento vertical, mientras que el movimiento horizontal es uniforme. Un ejemplo de esto lo podemos observar cuando dejamos caer un objeto de manera vertical. Solo vemos que se mueve de arriba hacia abajo y no para sus lados. En este video estudiaremos el alcance máximo, es decir, el desplazamiento total que recorre el objeto horizontalmente. Para ello debemos conocer las características propias de este tipo de movimiento. La velocidad inicial del eje X va a ser la misma en todo el trayecto horizontal del movimiento, es decir, v sub 0x va a ser igual a v sub 0. El tiempo de vuelo es lo que tarda el objeto en el aire y su valor se obtiene multiplicando el tiempo máximo por 2. Ahora, para calcular el alcance máximo en función del ángulo y la velocidad inicial, hacemos la siguiente sustitución de fórmulas para obtener una ecuación general. Primero, tenemos que el alcance se obtiene con la siguiente fórmula. Alcance es igual a velocidad inicial en x por tiempo de vuelo. Segundo, la fórmula de la velocidad inicial en x es velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ya que es una componente rectangular de la velocidad inicial. Tercero, el tiempo de vuelo se calcula como 2 veces el tiempo máximo, es decir, tiempo de vuelo es igual a 2 veces que multiplica al tiempo máximo. Realizando la sustitución de velocidad inicial en x y tiempo de vuelo en la primera fórmula, obtenemos que el alcance va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por 2 veces el tiempo máximo. El tiempo máximo se calcula con la siguiente fórmula. Tiempo máximo es igual a velocidad inicial en y dividido para la gravedad. Sustituyendo el tiempo máximo en la segunda fórmula, se obtiene que el alcance es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por 2 veces la velocidad inicial en y dividido para la gravedad. La fórmula de la velocidad inicial en y es velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ya que es una componente rectangular de la velocidad inicial. Sustituyendo ya en la tercera fórmula, se va a obtener que el alcance es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Resolviendo los productos, obtenemos la siguiente fórmula. Alcance es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicada por 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo, todo dividido entre la gravedad.
Y por último, recuerda que 2 coseno del ángulo por seno del ángulo es igual al seno doble del ángulo, por lo que la fórmula general que obtenemos es la siguiente. Alcance es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno doble del ángulo, todo dividido para la gravedad. Dado que el alcance máximo es una magnitud de longitud, su unidad de medida en el sistema internacional deberá ser el metro. El alcance máximo nos ayudará a predecir en qué punto caerá nuestro proyectil. Por ejemplo, podemos calcular a qué distancia caerá una pelota lanzada por un niño con una velocidad de 10 metros sobre segundos y un ángulo de 60 grados. Es decir, si en la ecuación general del alcance máximo reemplazamos los valores, obtendremos que el alcance es igual a 10 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado multiplicado por el seno doble de 60 grados dividido entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando los cálculos obtendremos un valor de 8,8 metros. En la clase de hoy hemos aprendido lo siguiente. Para predecir a qué distancia caerá mi proyectil necesito conocer dos variables. Primero, el ángulo de tiro y segundo, la velocidad inicial. Para saber qué distancia recorre nuestro proyectil, bastará con reemplazar los nuevos valores del ángulo dentro de la ecuación general. Por ejemplo, si utilizamos un ángulo igual a 0, veremos que nuestro desplazamiento será nulo. De igual manera podemos reemplazar distintas velocidades iniciales para así poder observar su relación cuadrática. Cuando un tenista lanza la pelota a su oponente, existe una relación de su juego con el alcance. Estas y otras variables determinarán quién es el ganador de ese juego. Y hasta aquí la clase de hoy. Seguro estos conocimientos te serán de mucha utilidad y lo podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Qué interesante, acabo de leer que la densidad del aire influye mucho en el vuelo de un avión, porque de este valor dependen las fuerzas que ejercen sobre el avión, como la resistencia, la tracción, la sustentación, entre otras. Pero, ¿cómo varía la densidad del aire en función de la presión y la temperatura? Existe una ecuación que nos permite describir el estado de un gas en función de las 4 variables que le afectan: presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Teniendo 3 de estas variables nos permite calcular la cuarta. A diferencia de las leyes de gases estudiadas previamente, ya no necesitarás conocer el estado inicial y final. Te invito a que hablemos sobre la ecuación del gas ideal. Para comenzar, debes de tener un conocimiento previo de ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, ley general de los gases. Si tienes alguna duda al respecto, puedes volver a ver nuestras clases sobre estos temas. En la ley general de los gases se unieron las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro. Otra manera de representar esta ecuación es mediante la relación que existe entre la presión y el volumen con respecto a la cantidad de gas y la temperatura, lo cual nos dará igual a una constante. Al hallar el valor de esta constante, no necesitaremos de un estado inicial con el cual comparar y obtener el valor que deseamos. ¿Cómo podríamos determinar el valor de esa constante? ¿El valor hallado será válido para todos los gases? Esta constante se pudo calcular experimentalmente y nos sirvió para completar la ecuación del gas ideal. Pero, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es aquel que cumple con la teoría cinética molecular de los gases. Sus moléculas tienen un volumen despreciable respecto al volumen del recipiente. Se mueven por todo el espacio disponible, chocando unas con otras y con el recipiente sin colapsar. No se atraen ni se repelen. Tienen una energía cinética proporcional a la temperatura. Los gases reales pueden presentar moléculas cuyo volumen no es despreciable respecto al recipiente o que sí presentan fuerzas de atracción o repulsión entre sí. En estos casos, no podrá usarse la ecuación deducida en este video. Afortunadamente, en las condiciones cotidianas de presión y de temperatura, la mayoría de los gases se comportan como un gas ideal.
Para poder considerar a un gas como un gas ideal, la presión debe de ser menor o igual a 5 atmósferas y la temperatura debe de ser alta, porque si es muy baja, el gas se condensa. Ahora sí, respondiendo a otra de nuestras preguntas, veamos cómo se pudo calcular la constante de los gases. Se midió el volumen de una mol de distintos gases a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura. En todos los casos se obtuvo un mismo volumen, 22,414 litros. Este valor permitió el cálculo de la constante como se muestra a continuación. Se escribe la ecuación y se sustituyen estos valores recordando que la temperatura debe de ir en Kelvin. La letra asignada para esta constante es R y se puede expresar en distintas unidades. En cada problema debe escogerse el valor de R en función de las unidades en las que se presentan los datos. Una vez hallada la constante, la ecuación del gas ideal se suele presentar así. Para aprendérsela, algunos de mis estudiantes le asignan vocales y dicen: el pavo es del norte. Todavía no hemos resuelto el problema de la influencia de la densidad del aire en el vuelo de los aviones. Pero, ¿cómo podemos calcular la densidad de un gas utilizando la ecuación del gas ideal? Primero, se sustituye el número de moles por la división entre la masa y la masa molar del gas. Luego, se despeja la masa dividida para el volumen y se obtiene la expresión para la densidad. Apliquemos la ecuación a un ejemplo. La densidad del aire a 15 grados centígrados y 101.325 pascales se ha determinado en 1,2250 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la masa molar del aire? Y conocido este valor, ¿cuál es la densidad del aire a 11.000 metros, donde la presión es de 22.552 pascales y menos 56,5 grados centígrados? Usemos la ecuación que acabamos de deducir para calcular. Primero, debemos de transformar los datos que nos vienen dados en grados centígrados a grados Kelvin. Escribimos los datos iniciales para hallar la masa molar del aire. Despejamos la masa molar y calculamos para obtener. Con este resultado, volvemos a usar la ecuación y sustituimos los datos a 11.000 metros de altura. Así obtenemos que la densidad del aire que experimentará el avión a esa altura es de 0,3634 kilogramos sobre metro cúbico, mucho más baja que a nivel del mar. En resumen, hoy hemos aprendido que los gases de uso cotidiano se comportan como gases ideales a presiones menores o iguales a 5 atmósferas y temperaturas más altas que la temperatura a la cual se condensan. Para todos estos gases se puede aplicar la ecuación del gas ideal, cuya expresión es presión por volumen es igual a la cantidad de gas por la constante por la temperatura. Esta ecuación la podemos recordar mediante la frase el pavo es del norte. Finalmente, la densidad de un gas podemos calcularla por esta ecuación. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Seguro que estos conocimientos los tendrás presentes cuando vueles en un avión. ¡Hasta la próxima!